Semana 10, ¿me escuchan? Cinética química y equilibrio químico. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? Ok, gracias, Fátima. Muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar. En esta clase de cinética hay muy poca teoría en realidad. Básicamente aquí hay que entender cómo es que tenemos que determinar la velocidad de una reacción química y el equilibrio químico tiene que ver con las velocidades de una reacción química, ¿ok? Entonces, si entendemos bien cinética, equilibrio también va a ser bien sencillo. ¿Qué significa cinética? Seguro también ya lo han visto en física, ¿no? Es cuando los cuerpos se encuentran en movimiento. Y cuando nosotros hablamos de cinética química, quiere decir que se va a encargar de estudiar los mecanismos de una reacción, ¿no? Las reacciones químicas, hay ciertos principios, ciertos criterios que ocurren para que pueda llevarse a cabo una reacción química, ¿no? Entonces vamos a ver que existen mecanismos sencillos, mecanismos complejos que el objetivo de la clase de hoy es que ustedes sepan determinar qué tipo de reacción es, si es una reacción con mecanismo simple o si es una reacción con mecanismo complejo. Vamos a aprender a determinar la ecuación que nos permite calcular la velocidad de una reacción química y también vamos a aprender, ¿no?, a relacionar con los factores que afectan la velocidad de las reacciones, ¿ok? Entonces, en conjunto del estudio del mecanismo, de la velocidad y los factores que afectan a la velocidad, esto es estudiado por la cinética química. Dice, teorías que van a explicar la velocidad de una reacción química, ¿no? Dice, para que una reacción química se genere, o sea, se lleve a cabo, nos dice que tienen que cumplir ciertos criterios. ¿Esos criterios cuáles son? Tenemos aquí la teoría de colisiones. La teoría de colisiones nos dice que las partículas tienen que colisionar. ¿Qué significa colisionar? Colisionar significa que entre las partículas tiene que haber choques, ¿ok? Pero aquí hay un criterio importante que no solamente se trata de que las partículas choquen, sino que al momento de chocar, al momento de colisionar, estas deben de presentar una orientación apropiada. Todas las partículas jóvenes, por ejemplo, acá yo voy a colocar la representación como si fuera una partícula. Las partículas presentan zonas donde son o van a poder formarse enlaces que son llamadas zonas activas. Entonces, cuando la zona activa entra en contacto con otra partícula que también chocó en la zona activa, entonces aquí vamos a tener una respuesta positiva. Por eso dice acá, cuando las partículas presentan orientación adecuada, se va a dar un choque efectivo y ahí es donde se forma el enlace químico. Acá ustedes pueden ver, miren, la representación del hidrógeno molecular, la representación del yodo molecular, ¿no? Están aquí cada compuesto eh, cada sustancia de forma separada, ¿no? Porque están como reactantes. Y cuando estos se chocan, cuando estos colisionan, pero en las zonas adecuadas, ¿no? O sea, cuando la orientación es adecuada, se forma el enlace químico. Y aquí podemos ver ya el producto como HI y la otra sustancia como HI, ¿no? Entonces, eso solo se va a dar cuando tenemos a esas partículas cuando han presentado choques efectivos por la orientación adecuada. Pero si estas partículas se chocan y se chocan en las posiciones donde no va a haber zona activa, el cual se menciona como orientación inadecuada, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros aquí en las partículas que hemos dibujado, tengo aquí, esto sería la zona activa, ¿no? Entonces acá sería su zona no activa. Y si se choca, por más que choque, por ejemplo, con otra partícula que sí es su zona activa, y acá choca con la parte no activa, entonces simplemente no va a haber producto,
no se va a formar el enlace. Entonces, ¿por qué no se forma el enlace? Porque al momento que chocaron, al momento que colisionaron, estos se encontraban en orientación inadecuada. ¿Ya? Entonces, que quede claro, cuando tenemos orientación adecuada se forma el enlace y si tenemos orientación inadecuada, simplemente lo que se tenía al inicio se sigue teniendo al final, ¿no? No hay ninguna reacción química, ninguna formación de enlace. Ahora, no solamente es el choque, también es importante que alcancen una energía que se conoce como la energía de activación, ¿ok? ¿Qué es la energía de activación? Hay que entender muy bien esto de acá, porque les van a preguntar ya sea gráficamente o ya sea en valor numérico. Ustedes tienen que identificar de los gráficos cuál es ese valor de la energía de activación. Miren aquí, tenemos este gráfico que es en el eje Y la energía y en el eje X encontramos el tiempo de reacción, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar? Mira, aquí en esta primera línea, ¿no? Que estoy trazando, vendría a ser la energía de los reactantes, la energía de esta sustancia AB y la energía de esta otra sustancia CD. Cuando estos comienzan a chocar, cuando estos comienzan a colisionar, ustedes saben que al momento que existen choques, la energía cinética de ese sistema, ¿no? Va a ir incrementando. Y es por ello que se observa, mira, esta curva, cómo se va aumentando esa energía debido a esos choques, ¿no? Puede que tengan un choque eficaz para que puedan formar un enlace, pero además de ello, tienen que alcanzar la energía mínima para que se pueda formar el complejo activado. ¿Qué es el complejo activado, profesora? El complejo activado es la estructura, podríamos decir, eh, la estructura en transición, ¿no? Donde no se sabe si es que esto va a regresar a lo que era un inicio y quedar como AB y CD, que eran los reactantes, o puede que este sí logre cumplir todo lo que necesita para poder formar un producto. Puede que sí el choque sea efectivo, puede que alcance la energía de activación y entonces aquí se estaría dando la ruptura de ese complejo, esto se llama complejo activado, y mira el producto, el producto sería AC y el producto sería BD. Entonces, el complejo activado es ese punto de transición donde está todo en conjunto, ¿no? Como puedes ver, está enlazado A con B, C con D, A con C y B con D, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no se sabe. Si cumple entonces todos los requisitos que ya hemos mencionado, podemos ver que efectivamente supera esa energía de activación y comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque cuando se tienen los productos son más estables que los reactantes. Y al decir que son más estables que los reactantes, quiere decir que presentan menos, ahí más abajo está, presentan menos energía, ¿ok? La energía y la estabilidad van de manera inversa. Entonces aquí hemos comenzado con la energía de los reactantes, aquí voy a colocar R de reactantes, y si la reacción se da correctamente, se tiene la energía de los productos. ¿Ok? Entonces, y esta energía de este punto, que lo voy a sacar con otro colorcito morado, a esta altura más o menos, vendría a ser la energía del complejo activado. ¿Y quién es la energía de activación, profesora? La energía de activación siempre va a ser desde la energía de los reactantes hasta la energía del complejo activado. O sea, esta diferencia. ¿Ok? Esto es lo que se necesita para activar al complejo y poder tener la formación
de los productos. Más adelante vamos a ver un gráfico ya de forma numérica y ahí yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el valor de cada una de esas energías? Y sé que va a quedar un poquito más claro, ¿ya? Solo recordarles que estoy siempre leyendo el chat, así que si tienen alguna duda pueden escribir o simplemente, ya saben, activar sus micrófonos, ¿ya? Abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien, eso sería entonces las dos teorías, la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado que nos explica qué es lo que tendría que ocurrir para que se forme el producto. Aquí tenemos dos tipos de reacciones que es muy importante que ustedes sepan identificar. Esto les puede venir en el examen. Les pueden preguntar, les pueden presentar la gráfica y te van a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿corresponde a una reacción exotérmica? La reacción presentada libera calor, absorbe calor, el valor es tanto, la energía de activación es tanto, la energía de los productos y hay un sinfín de preguntas que te pueden hacer de estos gráficos. Entonces es importante que ustedes dominen, ¿no? A la perfección la interpretación de estos gráficos, ¿ya? Y no es nada complicado porque ustedes van a ver ahorita con valores. Aquí vamos a aprovechar en utilizar valores, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar uno, por ejemplo, voy a explicarles las reacciones exotérmicas y ustedes me van a responder en el otro gráfico que yo les voy a poner algunos valores que corresponden a la reacción endotérmica. Y vamos a comenzar preguntando, porque esto sí ustedes deberían ya de manejarlo. Chicos, una reacción exotérmica. ¿Qué ocurre en una reacción exotérmica con respecto al calor? ¿Por qué decimos que es una reacción exotérmica? ¿qué cosa es exo? Afuera. Muy bien, entonces exotérmica quiere decir que esa reacción libera calor, libera energía. Eso es lo primero que tienes que saber. Y en una reacción endotérmica, dentro, ¿verdad? Entonces, esta reacción necesita calor, ¿ya? Necesita calor, necesita energía. Y este tipo de reacción exotérmica está relacionado justamente con esta variación de H, así como la endotérmica, ¿ya? Aquí voy a arreglar un ratito que se ha movido. Ahora sí. Ahora sí. Listo, entonces esto es la entalpía de la reacción. Ya, acá vamos a colocar el nombre, chicos, apunten, esto se llama entalpía de reacción. Ya, esto se llama entalpía de la reacción. Entonces, cuando nosotros veamos la entalpía de la reacción, vamos a poder también decir si la reacción es exotérmica o endotérmica. Aquí viene, voy a colocar valores, mira. Me estoy inventando, ¿ya? Porque en los exámenes te van a poner así. Voy a colocar aquí, por ejemplo, que esta energía sea 20. Voy a colocar aquí que esta energía sea 80. Y voy a colocar aquí que esta energía sea 200. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí viene el análisis. Mira, si yo analizo la energía de los reactantes, porque acá está comenzando, tú ya puedes ver que ese valor es 80, ¿cierto? Profesora, comenzamos en 80, según la gráfica de la reacción, este sube, sube, tú ya sabes por qué tiene que subir, porque aumenta la energía cinética. En este punto, ¿quién se encontraba aquí? Que era el estado de transición. ¿Quién se encontraba aquí? El complejo. Chicos, ¿no me están escuchando? No me están prestando atención.
El Ca, ¿qué cosa es el complejo qué? El complejo activado. Aquí encontramos el complejo activado, ¿ya? Y luego comienza a bajar, mira, baja, 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 hasta por aquí, donde se termina la reacción, porque ya te presenta los productos y te dice que esa energía de los productos es 20. Entonces, tú, en estos momentos, tú no sabes si es exotérmica, pero te voy a enseñar cómo deducir. Profesora, comenzamos en 80 y después mira dónde terminó, por debajo del 80. Terminó en 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué comenzamos en 80 y terminó en 20? Ah, porque hay una liberación de calor. Listo. Entonces, todas las gráficas de este estilo corresponden a una reacción donde libera calor y que esto se llama reacción exotérmica. En cambio, aquí comenzamos con la energía de los reactantes. Voy a ponerle un valor, ¿ok? Vamos a colocarle 30. A energía de los productos le voy a colocar 60 y energía del complejo activado le voy a poner 150. He inventado los valores, ¿ya? Me estoy inventando los valores. Entonces aquí analizamos, decimos, comenzamos en la energía de los reactantes, profesora, que es 30. Sube, 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 sube. Aquí encontramos el complejo activado y comienza a bajar porque siempre hay una estabilización y termina aquí. Y esto es la energía de los productos, que sería 60. Profesora, comenzamos en 30 y terminamos en 60. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que en esta reacción se ganó calor. Si se ganó calor, entonces, ¿qué pasa aquí? Va a hacer una reacción endotérmica. ¿Ok? Vamos a colocar aquí más práctico, gana calor. ¿Ya? Gana calor o gana energía. Y listo, de esa manera ustedes ya van a poder deducir si es una reacción exo o si es una reacción endo. Vamos a ver que en las reacciones exotérmicas, ese valor de la entalpía, ¿ok? Siempre va a ser negativo. Y en las endotérmicas, esa entalpía siempre va a ser positivo. Ahorita vamos a ver con los cálculos a qué me refiero que sea positivo y que sea negativo. Listo, vienen las preguntas. Mira, decimos entonces, me dicen, ¿cuánto es la energía de los productos? La energía de los productos es 20, dependiendo si este eje está en kilojoule por mol, entonces diremos es 20 kilojoule por mol. ¿Cuánto es la energía de los reactantes? 80 kilojoule por mol. ¿Cuánto es la energía del complejo activado? Ojo, del complejo activado es la energía de 200, como están viendo acá, kilojoule por mol, energía del complejo activado. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto es la energía de activación? La energía de activación se mide desde la energía de los reactantes hasta la energía del complejo activado. Esto es la energía de activación. Entonces, ¿cuánto sería la energía de activación? Sería la energía en este punto, que es del complejo activado, menos la energía de los reactantes, que es 80, ¿no? Entonces, esta energía del complejo activado, ¿cuánto es? La energía del complejo activado, profesora, es 200 y la energía del reactante es 80. Entonces, quiere decir que para este gráfico, con estos valores que estamos viendo aquí, la energía de activación sería 120. Esta es la energía que se necesita, ¿no? Que se necesita alcanzar para que ese compuesto pueda llevarse, se pueda formar, ¿no? Ahora, tenemos aquí también la entalpía. ¿Qué es la entalpía? La entalpía se calcula como la energía de los productos, que es este de aquí,
Esta es la energía de los productos menos la energía de los reactantes, o sea, aquí. Esta diferencia es lo que nosotros llamamos entalpía de reacción. ¿Cuánto es la entalpía de la energía, perdón, de los productos? Mira, aquí está, energía de los productos es 20. Aquí está, no hay mucho que ver, no hay mucho que pensar aquí. Todo está plasmado en el gráfico. ¿Y cuánto es la energía de los reactantes? La energía de los reactantes aquí es 80, ¿correcto? Entonces será menos 80. ¿Cuánto sale esta diferencia? Menos 20 con menos 80, esto sale menos 60, y como la unidad que hemos colocado acá, kilojoule por mol. Entonces, chicos, pueden observar que la entalpía, como ya lo habíamos mencionado, en una reacción exotérmica donde libera calor, estamos viendo que siempre va a ser negativo, ¿ya? Y esos son los valores que a ustedes les van a preguntar. Ahora sí, vamos a ver si me han comprendido. Chicos, ¿cuánto sería la energía la energía de activación aquí en esta reacción que estamos viendo, endotérmica? A ver, los leo, los escucho. La energía de activación para la siguiente gráfica. Romina nos dice 120. A ver, quiero leer a los demás. Fátima también, 120. Ok. Vayan calculando la entalpía también, Romina, Fátima. Los demás también. ¿Todos están de acuerdo con sus compañeras? 120 la energía de activación. Facilito, ¿no? Porque tienes todos los datos ahí. Ajá, por ahí también. ¿Quién tenemos por aquí? Dana también está de acuerdo que 120, ¿no? Efectivamente, chicos, la energía de activación, como hemos mencionado, es la energía del complejo activado, que es 150, menos la energía de los reactantes. ¿Quién es la energía de los reactantes? Aquí está, no te vayas a equivocar y escoges la otra energía. Esto es 30. Por lo tanto, muy bien, la energía de activación es efectivamente 120. Muy bien, chicas. Y ahora, ¿cuánto es la entalpía? A ver, ¿cuánto es el valor de la entalpía? Romina 30 y Fátima 30. ¿Positivo o negativo? Porque eso es importante, ¿no? Eso nos va a indicar si es exotérmica o es endotérmica. Positivo, nos dice, ¿no? Claro, porque si no, si sale negativo, quiere decir que estás haciendo mal, porque estamos frente a una gráfica que corresponde a una reacción endotérmica. Entonces, la entalpía dice siempre a energía de los productos menos los reactantes. Los productos, miro mi gráfica, los productos aquí son 60, ¿correcto? 60 menos, 60 digo y pongo 30. 60, ¿no? La energía de los productos menos la energía de los reactantes, que en este caso la energía de los reactantes es 30. Y podemos ver que esto sale más 30, que es positivo, lo cual corresponde a una reacción endotérmica. ¿Qué les pareció la gráfica? ¿Fácil? ¿Sí? Entonces ya están expertos para poder analizar. ¿Ya? Esas gráficas siempre, casi siempre, 99,9% que vienen, ¿no? En base a ello vienen, como les dije al inicio, las preguntas con respecto a todas esas variables que ustedes ven en estas figuras, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, ya saben identificar, ya saben interpretar, es súper sencillo. Ahora vamos a hablar sobre
la determinación de la velocidad de una reacción. Aquí tenemos otra gráfica que también puede venir en una pregunta y te pueden decir. Ahora, en las preguntas, ¿saben qué pasa? En las preguntas no te dicen, ¿no? Así, no te ponen qué es producto y qué es reactante. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya tienes que saber. Y ahora, ¿cómo voy a saber cuál es el producto y cuál es el reactante en una gráfica así, profesora? Es muy fácil. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos una reacción química, chicos, ¿no? Por ejemplo, acá, A más B, ustedes ya saben que esos son los reactantes, ¿verdad? Porque son los que tenemos al inicio. Y después de la flechita se tiene C y D, y estos son los productos. Cuando nosotros comenzamos una reacción química, ¿qué es lo que tenemos? ¿AB o se tiene CD? Cuando inicia la reacción química, chicos. ¿Qué tenemos? ¿AB o CD? AB son los reactivos y C y D son los productos. ¿Qué tenemos al inicio de una reacción química? Ese es criterio, ¿ah? Aquí no hay nada que tengas que aprender. Ese es criterio. Es como cuando vas a comenzar a cocinar. Necesitas los ingredientes para luego tener ya tu comida, tu producto. Entonces, ¿qué tienes al inicio? Al inicio tengo mis ingredientes. Y en química, ¿quiénes son tus ingredientes? Son mis reactivos, son mis reactantes. O sea que al inicio nosotros tenemos A y B. ¿Ok? Tenemos A y B. ¿Y qué va a pasar a medida que va ocurriendo la reacción? Como estos son los reactantes, A y B, van a ir disminuyendo y los que van a ir aumentando, los que se van a ir formando son C y D, porque son los productos. Entonces, profesora, los reactivos, a medida que pase el tiempo, ¿ellos qué pasa con ellos? Disminuyen. ¿Cuál de estas gráficas, la línea azul o la línea naranja, con el tiempo, como dice acá, disminuye? A ver, ¿cuál de esas líneas, naranja o azul, a medida que pasa el tiempo, observas que disminuye? Ajá, muy bien, Fátima. Observo aquí que esta línea azul comienza en este punto con una concentración alta y mira cómo va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Ah, entonces esta gráfica azul es la tendencia de todos los reactantes. Y ya está. Ya identificaste quién es la curva de tu reactante. Y ahora, haciendo ese mismo análisis, los que están después de la flechita, que se conoce como producto, ¿qué pasa a medida que va avanzando la reacción? La concentración de C y D va aumentando, ¿no? Y aquí podemos ver la otra curva. Mira, en el tiempo inicial está en el punto cero, porque al inicio no hay nada. Pero a medida que va pasando la reacción, esa concentración va aumentando. Y por eso identificamos y decimos que esta curva corresponde a los productos. Ya hemos identificado los reactantes y los productos. ¿Ok? Y aquí vienen nuestras fórmulas. Mira, te dice, la velocidad de una reacción química estudia, ¿no? O mide el cambio de la variación de la concentración con respecto a la variación del tiempo. O sea que cuando nosotros vamos a estudiar velocidad de un componente, ¿no? De una reacción, eso es la variación, voy a poner variación es triangulito, ¿no? De esa manera se representa. Variación de la concentración
sobre la variación del tiempo. Eso es la velocidad de la reacción química, ¿ya? Entonces, mira aquí, si yo quiero hablar sobre la variación de la reacción en términos del reactivo A, tú dices es la variación de A sobre la variación del tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo a la fórmula que acabamos de presentar. Si tienen dudas, me van a preguntar, no se queden con la duda, ¿ya? Esto puede ser más o menos, que ahorita te voy a explicar cuándo vas a colocar más y cuándo vas a colocar menos. Entonces, esta variación de A significa que tienes la concentración de A en un cierto tiempo menos la concentración de A en otro tiempo. Tú vas a tener esa información, así que no te preocupes. ¿Y de dónde saco? No te preocupes, tú vas a tener, es como por ejemplo aquí, yo te puedo decir, A es un reactivo, ¿no? Entonces puedo decirte, mira, en este punto, esto sería el punto 1 y en este punto sería el punto 2. Entonces, en ese punto 1, tú tienes una concentración que le voy a llamar concentración 1 y tú tienes un tiempo 1, ¿no? Que es justamente esto de aquí. Y luego tú vas a decir, pasado la reacción, pasado el tiempo, tú tienes ahora una nueva concentración en este punto 2, que va a ser la concentración 2 y vas a tener un tiempo 2. Entonces, en ese intervalo es lo que nosotros estaríamos analizando para decir la variación de A sobre la variación del tiempo, ¿no? La concentración de A sobre la variación del tiempo. Entonces, la concentración en el tiempo 2, ya tú podrías analizar aquí cuánto es la concentración y en una gráfica vas a tener los valores. La concentración en el tiempo 1, ¿no? Y T2 menos T1, que serían los valores del tiempo. Y de esa manera tú ya tienes la velocidad de A. Y por ahí alguien ya se habrá dado cuenta, ¿y el menos, profesora? Claro, como te dije, puede ser positivo o puede ser negativo. El menos va a ser o lo va a presentar cada vez que ustedes analicen A o B. ¿Por qué, profesora? Porque A y B son reactivos. Y al ser reactivos, como puedes ver la curva, ellos están disminuyendo. Entonces, por eso se coloca el signo menos para que esa velocidad salga con valor positivo, ¿no? Porque como acá es una diferencia negativa, esto va a hacer que cambie el signo. Entonces, el negativo se pone porque los reactivos están disminuyendo su concentración. Pero si yo, por ejemplo, voy a analizar la velocidad en términos de C o en términos de D, voy a aplicar la misma fórmula, variación en este caso, por ejemplo, variación de C sobre la variación de T. Lo mismo va a ser la C en un tiempo 2 menos la concentración de C en un tiempo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y podemos ver que aquí adelante no hay nada porque significa que ese componente, esa sustancia C, es un producto y está aumentando. Y como está aumentando, por eso tendría que ser positivo, ¿no? Y por ello es que se omite ya o se sobreentiende. Esto va a ser la forma de determinar la velocidad para o cuando la sustancia es un producto. ¿Hasta aquí me han entendido? A ver, pulgarcitos arriba si está claro hasta aquí. La determinación de las velocidades, ¿sí? Muy bien, Dana, muy bien, Fátima. Somos más de 30 en la clase y solamente están participando 4. Dime, Ana, ¿tienes pregunta o está todo ok? Muy bien, también Vicente dice muy bien, está claro. Todo bien, ¿no? No hay preguntas. Por lo tanto, nosotros podemos establecer, chicos, la determinación de la velocidad de reacción.
¿no? En términos de A, en términos de B, en términos de C o en términos de D, ya que sabemos que la velocidad de reacción es la variación de la concentración sobre la variación del tiempo, ¿no? Eso es la velocidad. Cuando queremos saber la velocidad de cada uno de los componentes, esa relación y listo. Ahora, ¿cómo se relaciona cada uno de estas velocidades con toda la velocidad de la reacción? Aquí te voy a colocar por la ecuación general, porque ya de esa manera que está aquí, de repente hay alguna duda, ¿no? Entonces puedo decir que la velocidad de una reacción, mira, es igual. ¿Qué es esto? Con el signo incluido. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es esto con todo el signo incluido? Menos variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué representa ello? ¿Qué representa esa variación de concentración menos la variación del tiempo negativo? ¿Qué es? Si no me responden, si no analizan, yo no voy a hacer clase. No me están entendiendo, creo. Miren arriba, miren lo que hemos estudiado ahorita, miren las relaciones que tenemos ahí arriba en las otras ecuaciones. Lo que acabo de poner de rojito. Ay, ¿qué cosa es? ¿Qué está representando? ¿Alguna velocidad por ahí, chicos? ¿No les parece conocido con lo que está aquí de color amarillito? ¿Aquí? ¿No es esto? Ajá, claro, sí, así, Romina. Es la variación de la concentración y el tiempo. ¿Pero qué es esto? ¿No es eso la velocidad de reacción de A? Eso es lo que les estaba preguntando. Entonces, profesora, esto de rojito es la velocidad de la reacción en términos de A sobre A. Dice que esto va a ser igual. Ahora sí me tienes que responder, ¿no? Ya te di ya la señal. Menos la variación de B sobre la variación del tiempo. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Eso qué sería? La velocidad de reacción de cómo se consume quién? El componente B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es velocidad de reacción de B con respecto, mira, perdón, dividido entre B. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, me están entendiendo, ¿no? Ya sabemos que el menos y el más porque son reactivos. ¿Y esto a qué es igual? Dice que esa relación es igual a la variación de concentración de C sobre la variación del tiempo. ¿Y qué es esto? Esto es velocidad de reacción de C. ¿Sobre cuánto? Sobre C. Y el último es la velocidad de reacción de D sobre D. O sea, chicos, en otras palabras, la variación de la reacción, la velocidad de la reacción es igual. Este A que estamos viendo aquí es su coeficiente estequiométrico. Va a ser velocidad de A sobre su coeficiente estequiométrico. Va a ser igual a la velocidad de B sobre su coeficiente estequiométrico. Igual a la velocidad de C sobre su coeficiente estequiométrico. Igual a la velocidad de D sobre su coeficiente estequiométrico. Eso es, chicos, lo que tendríamos como relación para poder determinar la velocidad de una reacción. Si yo conociera ya la velocidad de A,
la velocidad de B, la velocidad de C o la velocidad de D, ¿ya? Cualquiera de ellos, si yo ya conozco, puedo saber la velocidad de los otros componentes. ¿Listo? Esto es fórmula, todo es igualito, no hay nada complicado. Ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la velocidad de una reacción química, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los estados, ¿no? Las reacciones químicas, como ustedes saben, tienen que alcanzar energía de activación mediante los choques, mediante las colisiones. O sea que una reacción química, mientras más choque tenga, choques efectivos, más rápido van a llegar a alcanzar esa energía de activación y se va a dar la formación del producto. Teniendo en cuenta esta definición o estas teorías que nos permiten explicar la cinética de una reacción, ¿cuál creen ustedes en cuál de estos estados gaseoso, líquido y sólido va a afectar la velocidad de una reacción? ¿En cuál de estos estados va a ser o se va a llevar a cabo más rápido la velocidad de una reacción química? ¿En el estado gaseoso, líquido o sólido? Voy a lanzar, creo, el sonidito del grillo. No sé si hay alguien que me está escuchando. Energía cinética, movimiento, choque de partículas, ¿dónde ocurre más rápido la reacción química? ¿Sólido, líquido o gaseoso? ¿Dónde Gas. tiene mayor energía cinética? Ajá. Muy bien, efectivamente en un gas, ¿no? En el gas vamos a ver que la energía cinética es mayor debido al choque de las partículas, a las colisiones entre ellos y obviamente en el líquido también, ya que en el sólido el movimiento es mínimo, ¿no? Es movimiento vibracional. Entonces, ¿dónde va a ser mayor la velocidad? En los gases, ¿ya? Muy bien. Ahora, el tamaño de partícula. ¿Es importante el tamaño de partícula? Claro que sí. ¿Afecta en la velocidad de una reacción química? Claro que sí. Vamos a pensar aquí. A ver, dice la facilidad para entrar en contacto, ¿no? El tamaño de esta partícula. Si yo, por ejemplo, tengo una pastillita, ¿ok? Tengo una pastillita, consumo una pastilla, vamos a pensar, a ver, para la fiebre. Ya, voy a tomarme una pastillita porque estoy con fiebre. Esto va a ser la persona A y una persona B también va a tomar la pastilla porque también tiene fiebre, solo que esta persona lo que va a hacer a la pastilla es triturarlo, ¿no? O molerlo de tal manera que va a tener estas, vamos a pensar que lo va a fragmentar de esta manera. Entonces vamos a tener este pedacito, este otro pedacito, ¿no? De esta manera como las pizzas, más o menos. Yo les pregunto, ¿en quién creen ustedes o a quién la persona A o la persona B, a quién le va a pasar la fiebre más rápido? ¿En quién va a actuar esa pastilla más rápido? ¿En A, en B o va a ser igual? ¿Qué creen ustedes? Ni idea. Siguiendo el criterio de este punto 2 del factor del tamaño, el que va en la persona que va a actuar más rápido va a ser en la persona B, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Qué ocurre?
Ocurre que mientras más pequeña, como dice aquí, mientras más pequeña la partícula, mayor será la superficie de contacto. Eso quiere decir, por ejemplo, si este cubo grande fuera la pastilla y estos cubitos pequeñitos fueran la pastilla triturada, al momento que esta pastilla grande comienza a entrar en nuestro organismo, va a comenzar a hacer contacto con toda esta área. ¿Te acuerdas que tiene que haber choques, colisiones, choques efectivos, ¿no? Y cuando yo voy a triturar, lo que hago es aumentar, mira, las superficies de contacto, porque voy a tener aquí esta zona, la zona de aquí, la zona del otro lado, la zona por debajo, y en cada cuadradito o en cada cubito voy a tener esa superficie de contacto. Entonces, mientras más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto y por lo tanto mayor velocidad de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Importante esos factores. Otro factor es la concentración. Mira, acá tenemos, y esto podemos pensar, por ejemplo, en los jarabes, ¿no? En los jarabes o en los medicamentos o en las ampollas, por ejemplo, ¿no? Mira, acá tenemos una solución de 0,01 molar y tenemos una solución de 1 molar. Cuando nosotros tenemos un jarabe, vamos a pensar en un jarabe. Listo, tengo un jarabe. Nos dice concentración 5 gramos por mililitro. Y acá nos dice es el mismo jarabe y la concentración va a ser 10 gramos por mililitro, ¿no? La mayoría de los jarabes viene con esas, de esa manera sus concentraciones. Entonces, jarabe 1 y jarabe 2. Algunas veces has visto que te dicen, cómprate el jarabe, vamos a pensar en la concentración 1 y consume 2 cucharitas. Entonces, si por cada cucharita vamos a pensar que son 5 gramos, en 2 cucharitas serían 10 gramos. 10 gramos que necesitas para que te cause efecto. Mientras que si tú consumes el jarabe 2, donde la concentración es 10 gramos, tú solo necesitas una cucharita, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la concentración afecta efectivamente en la velocidad de reacción. Y yo creo que está claro. ¿Cuál de esos jarabes te va a causar, te va a ayudar a mejorar más rápido? ¿En cuál va a ser la velocidad de reacción más rápido? Si consumimos el jarabe 1 o el jarabe 2. Chicos, el jarabe 2, correcto, Vicente. El jarabe 2, ¿verdad? Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Entonces, este tiene mayor velocidad de reacción. ¿Ok? Entonces, ya sabes, ¿ah? Ya sabes analizar qué pasa con esos factores y cómo se relacionan con su velocidad de reacción. Y finalmente, la temperatura, ¿no? Y eso también es algo que ustedes de repente en algún momento lo han experimentado, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a pensar en una reacción química como es el caso de la fermentación, porque es una reacción, ¿verdad? La fermentación es una reacción química donde se da por lo general, ¿no? Una fermentación de las comidas, por ejemplo, es en el verano. ¿A quién no se le ha fermentado alguna vez la comida en casa en pleno verano? ¿Y eso por qué? Obvio, por el efecto de la temperatura, ¿no? Si tú, por ejemplo, preparas unos tallarines rojos en verano, temprano, vamos a suponer que te vas a llevar a estudiar, te vas a llevar al trabajo, tu almuerzo, entonces temprano se cocinaron sus tallarines rojos con bastante tomate. Y si ustedes quieren cenar nuevamente esa comida que han preparado, en pleno verano, ustedes tienen que colocarlo a la refrigeradora. Porque si no, la temperatura del día que va a ir incrementando, en la mañana puede que estés a unos 20 grados y en el transcurso del día, de repente, como es pleno verano, vamos a llegar a los 30 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Las pastas, ¿no? Con el tomate y todo lo que has mezclado, van a ir entre ellos reaccionando,
va incrementando la temperatura y eso va a hacer que alcance la energía de activación para que ocurra la reacción de fermentación. Te olvidaste de colocar tus tallarines en la refrigeradora. Llegas a tu casa en la tarde o en la noche, donde ya todo el día se ha soleado, ¿no? Y le ha dado tiempo para que pueda ocurrir la reacción de fermentación y tus tallarines ya están fermentados. ¿Correcto? En cambio, en invierno no, ¿verdad? Si tú preparas tus tallarines rojos, vamos a suponer en invierno, 15 grados y puede que todo el día se mantuvo en esa temperatura, a lo mucho subió 1 grado, ¿no? O de repente bajó inclusive, pues entonces posiblemente tus tallarines están tranquilos, no le ha pasado nada porque la temperatura no incrementó, no hubo energía de activación, energía suficiente para que alcance la energía de fermentación y por lo tanto tus tallarines están estables. Conclusión, ¿qué podemos decir? A mayor temperatura, ¿qué va a pasar con la velocidad de la reacción? También va a aumentar, ¿cierto? La velocidad a mayor temperatura, también la velocidad de reacción va a ser mayor. ¿Ya, chicos? Estos son los factores que afectan la velocidad de reacción. Muy bien. Y existe otro factor importante que se usa mucho en la química que se llama catalizador, ¿no? Y ahorita también les voy a mostrar o les voy a mencionar algunos ejemplos donde ustedes tal vez han visto algunas situaciones, pero que tal vez no sepan o hasta este momento no han sabido por qué se actúa de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es el catalizador? Los catalizadores, ya amor, los catalizadores pueden ser catalizadores biológicos, pueden ser catalizadores de sustancias químicas, como también pueden ser algunas sustancias físicas, ¿no? Que van a permitir disminuir la energía de activación, como pueden ver aquí, para que la reacción pueda llevarse a cabo más rápido. O sea, si por ejemplo, mira, yo comienzo aquí la reacción química y para que alcance la energía del complejo activado, porque tú sabes que acá está el complejo activado y esto corresponde a esa energía, vamos a pensar, vamos a suponer que nos tomó 3 horas, ¿ok? 3 horas. Estoy en el laboratorio, empezó la reacción, como es una reacción ligeramente lenta, tiene que actuar, colisionan, chocan, aumenta la energía. Y todo ese proceso tarda 3 horas para que después recién comience a ver la formación de los productos. Entonces, como yo digo, yo puedo hacer que esta reacción sea más rápido, sí, claro, puedo hacer usando un catalizador. Y si uso un catalizador, eso significa que yo ya no voy a demorarme 3 horas desde el momento que comienzo mi reacción hasta que termino. No, ya no. Ahora, llegar a esta energía donde se encuentra el complejo activado va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque también voy a necesitar menos energía, porque ese es el principio del catalizador. El catalizador lo que hace es disminuir, ¿no? Disminuye la energía de activación, ¿ok? Disminuye la energía de activación. Entonces, si digamos aquí, yo necesitaba, me invento un valor, 200 kilojoule por mol, ahora cuando yo coloco un catalizador, voy a necesitar de repente solo 100. Entonces eso quiere decir que ya no me voy a tardar 3 horas, sino que de repente solo me voy a tardar 2 o 1 horita. Entonces eso es el objetivo de un catalizador. Ahora les voy a presentar o les voy a mencionar un ejemplo, ¿no? No sé si dé tiempo de que hay un video que me gustaría mostrarles. A ver, déjenme ver cómo vamos con la clase. Tenemos aquí mecanismos de reacción. Tiempo, segundo tiempo, equilibrio.
estamos con un poquito de tiempo apretado. Así que mejor, ya después otro día, después de comparto el link, les voy a explicar algo rapidito. Miren, ustedes han visto, no sé si ustedes han, los zapateros, aunque hoy en día ya no es mucho, creo, no es muy común, ¿no? Los zapateros. Pero no sé si ustedes han visto cómo trabajan en las zapaterías, por ejemplo, cuando uno va y dice, ah, mi zapato se ha despegado, ¿no? Y uno va al zapatero, ¿no? O tenemos dos casos. Uno, que yo voy a intentar pegar mi zapato, porque hoy en día tenemos formas de pegar rapidito, ¿no? Tengo acá mi zapato, ahí, voy a hacer un zapato con la lengua, no, la suela abierta, levantada. Vamos a suponer así, el zapato y está despegado acá. Listo, ahí está despegado. Entonces necesito arreglar. ¿Y qué es lo que usan ustedes hoy en día? Porque es muy común, ¿no? El pegamento que se utiliza. Antes se utilizaba, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Terocal, ¿no? Antes que salga el famoso, ¿qué usan ustedes? ¿Ustedes alguna cosa que rompen, con qué pegan rapidito? ¿Cuál es la solución? Antes se usaba Terocal, ¿no? Después salió el famoso Tris, ¿no? Que tenías que mezclar los dos componentes, pegarlo. Obviamente era más caro, más trabajo porque había que hacer una mezcla, ¿no? Pero ahora tenemos qué cosa. Chicos, ustedes no tienen vida, ¿qué pasa? ¿Qué utilizan para pegar? Nunca se les ha roto nada, nunca han intentado reparar, arreglar algo en su casa, algo que se les ha quebrado. ¿Conocen el superglue? Con cinta no Sí, pega, pues hijo, un zapato, ¿no? Dios mío, chicos, tienen que dejar un rato de celular y salir a explorar el pegatodo, pero ese pegatodo es pues el famoso superglue, ¿no? O lo más, claro, o sea, tenemos esas dos opciones, Olenka, ¿no? Lo ponemos ahí, o lo solucionamos nosotros, voy a la esquina, compro mi superglue, o si es que veo que es tedioso, entonces, o no consigo, porque suele pasar, y a eso voy, ¿no? Compro mi superglue, ¿no? Mi pega todo, le agrego y espero ahí, lo cierro, ¿no? Entonces, y de pronto puede pasar que cuando ustedes han agregado ese superglue y dices bastante, le voy a echar porque quiero que se pegue muy bien. Y listo, presionas, lo sueltas y puede pasar que no pegó en ese instante. No sé si les habrá pasado no solo con un zapato, sino con cualquier otro objeto. Y en eso de estar manipulando, ¿no? De estar tratando de volver a apretar, al final lo que terminan pegados son tus dedos, ¿no? Ahora ahí viene la explicación. ¿Por qué en ese instante, ¿no? Al inicio, cuando yo coloqué el pegamento, al instante no pega? ¿Y por qué de pasado todos esos segundos que yo voy manipulando, intentando, siento que al contrario se pegan los dedos y después de un ratito se pega recién el zapato? O muchos desisten y ya lo dejan a un lado. Y cuando van al zapatero, ¿no? Cuando van al zapatero, seguro que ustedes han visto que el zapatero coloca el pegamento y el zapatero lo abre más. ¿Han visto que el zapatero abre más antes de colocar antes de pegar? El zapatero abre, lo limpia, pone el pegamento, ¿no? No sé si ustedes han visto esto, y lo deja un momento actuar. Lo deja ahí un ratito mientras que va recibiendo al otro cliente o de repente va haciendo otra cosita con el otro zapato, ¿no? Y al cabo de un pequeño tiempo, recién él comienza a juntar. Entonces, tal vez el zapatero ni sepa por qué hace eso, ¿no? Ya la experiencia le dice, tienes que hacer así, porque de esa manera tú vas a tener un mejor resultado, ¿no? Y obviamente sí. Y aquí viene la parte química, ¿no? Ahora ustedes van a saber por qué el zapatero hace de esa manera, ¿no? Los pegamentos, chicos, como el superglue y todo el terocal, ¿no? Y el tris y todos estos que pegan, son acrilatos, ¿no? Y estos acrilatos, cuando entran en contacto con el agua actúa como un catalizador.
Entonces, cuando el zapatero coloca aquí el pegamento, que está colocando los acrilatos, y lo deja expuesto así por un tiempito, en el ambiente nosotros tenemos vapor de agua. Obviamente no lo vemos, pero está ahí el vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se va adheriendo aquí sobre esos acrilatos, activándolos de tal manera que al cabo de 1 minuto, de 30 segundos, cuando el zapatero presiona, estos están activados, la velocidad de reacción en la que comienza a secar se acelera. Y cuando este junta, entonces el zapato queda bien, bien pegadito y ya no hay forma de que se pueda despegar, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién está actuando como catalizador? Está actuando el agua como un catalizador que va a acelerar la velocidad de reacción. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, el zapatero, ¿no? Como les habrá pasado de repente, no a ustedes, de repente a sus padres, si nunca han pegado, dile, papá, ¿alguna vez has colocado Terocal para pegar un zapato y al instante lo has aplastado? ¿Y qué has observado? Ah, observé que cuando yo puse Terocal, ¿no? Tengo el zapato ahí, coloqué el Terocal, lo pegué y lo que observó nuevamente es que se abrió, como que el chicloso del Terocal no se adherió en ambos lados de la suela del zapato. Eso es lo que ocurre cuando uno pega al instante, porque no se activa el acrilato. ¿Ok? Entonces los catalizadores tienen esa función. Y nuestro organismo, chicos, está lleno de catalizadores. Nosotros somos un ser andante con muchas reacciones bioquímicas llenos de catalizadores biológicos. Solo en la saliva, ¿qué catalizador tenemos en la saliva? ¿Ustedes saben cuál es el componente importante de la saliva que ayuda al proceso de la masticación? Vamos, su curso de biología. ¿Cómo están en biología? A ver, tenemos una enzima en la saliva. ¿Cómo se llama esa enzima? O sea, ¿las enzimas son catalizadores? Claro que sí. Las enzimas son catalizadores. Son catalizadores biológicos. Y no es la única. Tenemos la enzima de la pepsina, ¿no? ¿Qué tenemos en la saliva, chicos? ¿No saben qué enzima hay en la saliva? Ese es nivel pollito, pregunta de biología. Comienza con la letra A. Amilasa. Amilasa, muy bien. Amilasa, la enzima de la saliva que tenemos que ayuda al proceso de la masticación es la amilasa, ¿no? La amilasa, si nosotros no tuviéramos amilasa, ustedes pasarían horas y horas y horas masticando. ¿Ok? Otra enzima, por ejemplo, que ahora muy pocos también saben, ¿no? Una enzima natural que se utiliza para ablandar las carnes. ¿Alguien sabe? Ustedes quieren comer una chuleta, y quieren asegurarse que esa no, chuleta no, chuleta de chancho. Bistec, un bistec. Ustedes quieren comer un bistec así, pero rico sobre sus tallarines verdes, pero quieren asegurarse que la carne esté suavecita. Porque a veces uno compra un bistec y a veces la carne está dura, ¿no? Y en vez de estar comiendo rico, uno se pelea con la carne. Entonces, ¿cuál es? Hay una fruta que trabaja como un catalizador para romper los enlaces de la carne y dejarle más suave. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es esa fruta? Es la papaya. Y la papaya tiene una enzima. ¿Saben cuál es su enzima en la papaya? Ustedes colocan en un recipiente la papaya triturada o lo licúan. Ahí está el jugo de papaya. Aquí lo colocan su carne ya en bistec, ¿no? Para poder freír. Obviamente sin nada de aderezo, ¿no? Solamente es la carne y la papaya. Lo dejan actuar por un tiempo, retiran la carne, lo lavan y proceden a aderezarlo y luego a fritar. Entonces su carnecita va a salir suavecito. ¿Por qué? Porque la papaya tiene una enzima que se llama papaína. Entonces la papaína encuentra la carne y comienza a romper los enlaces que justamente que lo hace duro, ¿no? Ahora, hacer todo este proceso es fastidioso, toma tiempo, ¿no? Y por eso es que hoy en día en el mercado, una marca conocida de sopas instantáneas, ¿no? Que ustedes seguro conocen,
Así como hay para hacer el arroz del arroz, no sé qué cosas, hay los sobrecitos, ¿no? También ahora hay un ablandador de carne. Y si ustedes ahí van al mercado y dicen quiero un ablandador de carne, ustedes van a leer y el componente principal obviamente es la enzima, que es la papaína, ¿no? Obviamente que es un producto sintetizado en el laboratorio, ¿no? Pero su función efectiva, muy efectiva, porque yo sí ya lo he usado, agregué una vez, inclusive agregué bastante, porque la primera vez que compré, mi carne casi desaparece porque salió como algodón. Lo había echado mucho, ¿no? Y lo había dejado también bastante tiempo. Entonces, al dejar más tiempo, aumentar la concentración, todo eso también aumenta, ¿no? Entonces, chicos, los catalizadores tienen esa función de disminuir la energía de activación, ¿ya? Y así hay un sinfín de ejemplos que podemos mencionar con respecto a estos catalizadores. Y los catalizadores que actúan en forma contraria, o sea, los catalizadores que van a aumentar la energía de activación, son los inhibidores. Por ahí les pueden también preguntar, ¿no? No se suele preguntar mucho porque lo que más se utiliza son estos catalizadores positivos, que son los catalizadores que disminuyen la energía de activación. Pero aquí les voy a poner como observación que existen también catalizadores negativos que son llamados como inhibidores, ¿ya? Y esos inhibidores, carambas, los inhibidores lo que hacen es aumentar la energía de activación. Y por ende, si nosotros aumentamos la velocidad la energía de activación de una reacción, entonces, ¿qué va a pasar? El tiempo de velocidad es mayor, ¿no? El tiempo de velocidad de reacción es mayor, o sea, todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que ocurre cuando tenemos un catalizador positivo donde la energía de activación disminuye. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora sí, ¿cómo voy a saber, profesora, si estoy frente a una reacción sencilla o a una reacción compleja? Es muy fácil. Las reacciones sencillas se presentan en una sola etapa. No hay mucho que hablar acá. Tú ves una reacción química en una sola línea, eso es una reacción sencilla. Se acabó. Pero si tú ves una reacción química, mira, tengo una reacción 1 que me dice que esto es la etapa lenta, como puedes ver aquí. Luego tengo una reacción 2, que es la etapa 2. Inclusive me dice que la etapa 2 es la etapa rápida. De tal manera que la suma de esas dos reacciones, de esas dos etapas, me permite tener la reacción global siendo esta de aquí. Entonces, como puedes ver, son varias etapas y tú dices simplemente, esta es una reacción compleja por el mismo hecho que presenta dos o más etapas. Y se acabó, chicos. Muy fácil de poder reconocer entre una reacción sencilla y una reacción compleja. Ahora, aquí en las reacciones sencillas vamos a ver que la fórmula es muy directa, es muy fácil, pero aquí en la reacción compleja sí necesito que sepas algunas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? En estas reacciones complejas, esta información es muy importante. Saber cuál es la etapa lenta y cuál es la etapa rápida. Porque en base a la reacción a la etapa lenta es que nosotros vamos a determinar cuál es la velocidad de reacción, ¿ok? La etapa lenta es la que yo voy a ver para determinar la velocidad. Más adelante vamos a ver cómo es que se calcula. Otro punto importante en estas reacciones complejas es que tú vas a tener en la primera etapa la formación de los productos, que sería en este caso este oxígeno y esta molécula de nitrógeno. Y en la segunda etapa puedes ver que uno de ellos, ¿no? Está repitiéndose. Sí, profesora, se está utilizando este átomo de oxígeno. Correcto. Para que pueda seguir formando otros productos.
Entonces, puedo observar que aquí se formó este átomo de oxígeno y se volvió a utilizar como reactante en la siguiente etapa. A esa sustancia que está en el intermedio se conoce como sustancia intermedia, ¿ok? Sustancia intermedia o sustancia intermediaria. Es muy fácil de darse cuenta, ¿no? Se formó en la primera etapa y en la segunda etapa esa misma sustancia continúa o está reaccionando, ¿ya? Y eso obviamente solo va a ocurrir en las reacciones complejas. Ahora, entonces aquí pregunto, mira la etapa 1, mira la etapa 2, yo quiero que tú me digas cuál es el componente intermediario. A ver, los leo, chicos, o escriban cuál es el componente intermediario. A ver, miren bien la reacción, ahí están sus dos etapas y quiero que me digan cuál es la sustancia intermediaria. ¿Quién se encuentra en el intermedio? Primero se forma y luego reacciona. ¿Quién es? Chicos, está facilito. ¿Por qué se están complicando? Etapa 1. ¿Quiénes se forman en la etapa 1? BRO y H2O. Etapa 2. ¿Quiénes están reaccionando? HO2 y BRO menos. Entre esos, ¿quiénes se está repitiendo? Se repite el BRO menos. El BRO menos. Ah, entonces esa sustancia es la sustancia intermediaria. ¿Ok? Ahora, a lo que vamos. ¿Cómo identifico un catalizador? Que muchos ya se han confundido y también me han dicho, profesora, el bromuro también sería un intermediario, porque está aquí y sale aquí, ¿no? No, chicos. ¿Saben cuál es la diferencia? De que un catalizador está al inicio de la reacción. Y lo que tú estás observando en esta etapa 1 es que el bromo está al inicio de la reacción y luego el bromo sale en el final de la reacción. O sea que el bromo no ha sufrido ningún cambio. En cambio, este BRO, sí, el BRO es un producto en la etapa 1, se formó y luego en la etapa 2 este reacciona y se tiene otra sustancia, ¿no? Entonces el BRO es el que sí va a reaccionar, forma enlaces, se rompe, pero aquí yo observo que el ion bromuro entró como ion bromuro y salió como ion bromuro. ¿Qué quiere decir entonces? Los catalizadores que ayudan a aumentar la velocidad de una reacción, simplemente ellos entran tal cual, salen tal cual, pero nunca van a formar enlaces. Entonces, la sustancia que ingresa y la sustancia que sale, eso te va a permitir distinguir de la sustancia intermediaria que viene a ser un catalizador. ¿Ya? Mucho cuidado entonces al momento de identificar si es sustancia intermediaria o si es catalizador. Muy bien. Como ya habíamos mencionado, una reacción así, tal cual en una sola línea, es una reacción sencilla. AB forma C, D y se acabó. Ah, no, aquí hay que corregir, ¿no? Un ratito. ¿Dónde está el error aquí? En el último
Aquí. Listo. Aquí, ¿no? Aquí estaba como B, eso es D, ¿no? Listo, chicos. Entonces aquí una reacción sencilla, entonces va a ser aquella que tiene una sola etapa. Y para determinar la ley de velocidad, simplemente vas a decir la velocidad de la reacción se calcula, mira, ¿cómo? Una constante de velocidad multiplicada por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Listo, se acabó. Donde ese alfa y beta es igual a y B, que vienen a ser los coeficientes estequiométricos. Formulón. Ahí están las unidades, ¿no? Y este alfa, que es A, y este beta, que es B, se conoce o se llama, se dice que son el orden de la reacción, el orden parcial de la reacción. Van a tomar valores numéricos. Puede ser 1, 2, 0, ¿no? Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál es el orden parcial de A? Fíjate el valor numérico de alfa. Eso va a ser. Puede ser 1, 2, 0. ¿Cuál es el orden parcial de B? Este beta. ¿Ok? Y cuando me pregunten por el orden total de la reacción, lo único que tendrás que hacer es sumar esos coeficientes A más B, ¿no? Que viene a ser alfa más beta. Facilito en una reacción sencilla. En una reacción compleja, aquí viene el detalle. Tú tienes varias etapas, mira, ahí está. ¿Y cuál es la etapa más importante en las reacciones complejas? Yo te dije hace un momentito. ¿Cuál es la etapa más importante que tú tienes que observar en una reacción compleja? ¿La etapa rápida o la etapa lenta? ¿Cuál es lo más importante? A ver. La etapa lenta, chicos, la etapa lenta, ¿ya? La etapa lenta es la más importante porque de la etapa lenta tú vas a sacar la velocidad de la reacción, no de la etapa rápida. Entonces acá tú tienes que tu reactivo es este de acá. Por lo tanto, tu velocidad de reacción va a ser la constante multiplicada por la concentración del N2O elevado a su coeficiente. Siempre es así, ¿no? Velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración a sus coeficientes. Acá tiene dos concentraciones de los reactantes, por eso son dos. Aquí en esta etapa lenta tiene uno, por eso simplemente es de esa manera. ¿Ya? Entonces acuérdate, siempre en las reacciones complejas, la etapa lenta para determinar la ley de velocidad. Acá, como ya hemos mencionado, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. En las reacciones complejas no van a coincidir porque tu reacción en la compleja es esta. Y si tú analizas en base a esta ecuación, tú dirías mi velocidad de reacción es la constante por la concentración del N2O elevado al cuadrado. Sin embargo, la velocidad de reacción es esta, mira. Y no coincide. Porque en la velocidad de reacción en una compleja no lo determina la ecuación global, como te mencioné. Lo determina la etapa lenta. Por eso es esta su ecuación, su velocidad, su ley de velocidad para esa reacción. Muy bien. Entonces, existen reacciones, chicos, de primer orden. Acá sí es formulón, ¿ya? Desde ya les digo. Las reacciones de primer orden cumplen esta gráfica, ¿ok? Y sacando la ecuación matemática de esta gráfica, ustedes llegan a que la velocidad de la reacción es la constante por la concentración de A, ¿ok? Y cuando ustedes operan a esta gráfica, ¿no? Perdón, la ley de velocidad es de esto, la ecuación sería aquí, ¿no? Una gráfica del logaritmo de A versus el tiempo de reacción, ustedes llegan a que el logaritmo de A es igual a menos KT más el logaritmo de la concentración inicial. Esto es la fórmula que ustedes se tienen que aprender. Es formulón acá. Donde la concentración de A representa la concentración final, que por lo general te dan de dato.
Este circulito inferior, esa es la concentración inicial. Y esa T es el tiempo de reacción. Toda esa información, ustedes, si es que tuvieran un ejercicio, ustedes van a tener todo ese dato, ¿no? Ahora, esta es la ecuación entonces que se va a cumplir cuando nosotros tenemos una reacción de primer orden. Y nos pueden preguntar por el tiempo de vida media. ¿Qué significa el tiempo de vida media? Significa que es el tiempo en el cual se demora la reacción para que la concentración inicial sea, la concentración final sea la mitad de la concentración inicial. Si, por ejemplo, yo comencé con una concentración de 10 molar y al cabo de, vamos a suponer, al cabo de 2 horas. Al cabo de 2 horas, en este punto, ¿ok? La concentración ahora aquí es de 5. Entonces este tiempo de 2 horas se conoce como el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque la concentración final es la mitad de la concentración inicial. Eso es lo que te dice, o eso es lo que nosotros tenemos como definición del tiempo de vida media. Entonces, de esta ecuación, si ustedes pueden, si quieren, pueden reemplazar, esto sería tu concentración final, esta sería tu concentración inicial, y acá está tu tiempo de 2 horas. Si ustedes reemplazan en esta ecuación, seguro que van a llegar al mismo resultado cuando coloquen la temperatura de tiempo de vida media, se calcula como 0.693 sobre la constante, ¿no? Entonces, esta ecuación se resume a esta ecuación. El tiempo de vida media va a ser 0.693 sobre una constante. ¿Y de qué es esa constante? Te lo van a decir de dato. ¿Ya? Esto, pero solamente vas a aplicar estas ecuaciones que estamos viendo acá cuando tú tienes la reacción de primer orden. Si tú tienes una reacción de segundo orden, ¿no? Ahí ya es diferente. Una reacción de segundo orden quiere decir que la velocidad de reacción depende de 2 componentes. Aquí está el 1, aquí está el otro 1, entonces 1 más 1, la reacción es de orden 2. En el anterior no, ¿no? En el anterior solo dependía de 1. Ahí está, mira, solo de A. Por eso decimos que la reacción es de primer orden. Ahora la reacción depende de 2 componentes. La ecuación que se cumple aquí es esta, ¿no? A partir de esa gráfica. Y cuando calculas el tiempo de vida media para esta ecuación de segundo orden, que ya sabes la definición, es la misma de la anterior, ¿no? El tiempo de vida media se calcula como la inversa de la constante de velocidad por la concentración inicial, ¿no? Esas son las ecuaciones que ustedes van a utilizar dependiendo del tipo de reacción que se tenga para determinar la velocidad o tiempo de vida media, que es por lo general. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos otra ecuación aquí también, chicos. Estos son memorias simplemente para que ustedes se puedan recordar la velocidad de reacciones, ¿ya? Las relaciones que tenemos con respecto a la energía de activación, la constante de Arrhenius, ¿no? Dice, Svante Arrhenius en 1889 propuso que la constante cinética de una reacción química era en función de la temperatura y que su dependencia era la siguiente. Entonces nos dice, para poder hallar la constante de una velocidad, podemos calcular, ¿no? Conociendo el factor exponencial, que eso te lo van a dar de dato, para las sustancias ya está establecido. Esa acá es la constante que queremos hallar. Y para ello se debe de conocer la energía de activación, R, que es la constante de los gases, que va a ser 8,314 Joule por mol Kelvin, y la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Esa es la fórmula que ustedes tendrían que reemplazar con todos los datos que van a tener para poder hallar esa constante cinética, ¿ya? Entonces, tanto en esta diapositiva, reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden, esas ecuaciones, así como aquí, eso es full memoria. Si ustedes no saben la fórmula, no van a poder determinar los cálculos para ese tipo de reacción.
porque generalmente en estos tipos de ejercicio te dan todo. Es como que te dicen, tienes las variables X, Y, y la ecuación está X, Y, Z, y te dicen haya Z. Entonces, si tú conoces X, Y, ya salió Z, ¿no? Simplemente va a ser reemplazar la ecuación. Entonces, más o menos estas ecuaciones, las preguntas de esta parte de teoría que estamos viendo, es de ese estilo, de esa forma, de ese tipo. ¿Yo me acuerdo mi reacción? Perfecto. Vas a solo reemplazar y aplicar toda la matemática que tú ya conoces. Muy bien. Ahora vamos a a equilibrio. Si ya entendemos qué es velocidad de reacción cinética, ahora el equilibrio es una condición que ocurre en una reacción química. El equilibrio se representa con dos flechitas donde indica que en el sentido de color azulito se tiene una velocidad que se conoce como la velocidad directa y se tiene una velocidad 2 en el sentido contrario que se conoce como la velocidad inversa. Cuando estas dos velocidades, velocidad 1 y velocidad 2, son iguales, nosotros decimos que la reacción se encuentra en equilibrio. Entonces, igualando esas velocidades, chicos, tú ya sabes a qué es igual la velocidad 1, ¿sí o no? La velocidad 1, profesora, es la constante por la concentración de A y por la concentración de B. Y la velocidad 2, ¿a qué es igual? Es la constante por la concentración de C y la concentración de D. Entonces, la relación de esas dos velocidades, K1 sobre K2, es lo que llamamos constante de equilibrio. Y despejando aquí sería C por D sobre A por B, la forma de representar esa constante de equilibrio. En general, entonces, la constante de equilibrio es la relación, es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. Esa sería la ecuación para determinar la constante de equilibrio ¿cómo se llama? En unidades de concentración, ¿no? Producto, que es CID, elevado a su propio coeficiente estequiométrico, sobre los reactantes A y B, elevados a sus propios coeficientes estequiométricos. Pero esto es Kc, cuando son concentraciones. Pero también tenemos la constante de equilibrio cuando hablamos de las presiones, y lo vamos a diferenciar usando Kp. Y aquí colocábamos concentración de C, de D sobre A y B. Entonces ahora, como estamos calculando, Kp va a ser presión parcial de C por la presión parcial de D sobre la presión parcial de A sobre la presión parcial de B. O sea, siempre va a ser arriba productos, pero en este caso son las concentraciones, y acá abajo va a ser las concentraciones de los reactantes. Y abajo también, estos son las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactantes. Eso sería la diferencia entre Kc y Kp. Esta parte, chicos, es full fórmula. Pareciera complicado, pero no, es súper fácil. No se me asusten, no se estén traumando, qué cosa es toda esa cosa, no. Porque vas a ver que en los ejercicios, ¿ok? Les van a decir cuánto es el valor de cada uno y lo único que ustedes van a hacer es colocar en la reacción. Pero sí se necesita, como vuelvo a repetir, que ustedes sepan cuáles son las reacciones químicas que van a utilizar. Eso sí, ¿ya? ¿Y puedo relacionar Kp y Kc? Claro que sí, mira, existe esta relación, igualito. Aquí, formulón, apréndanse nada más las fórmulas, practiquen bastante y estas fórmulas tienen que estar en su cabecita. Kp es igual a Kc multiplicado por RT, que R es la constante de los gases, T es la temperatura en Kelvin, elevado a la variación de N. Y esa variación de N es el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactantes.
Y solamente vamos a usar esto cuando tenemos sustancias gaseosas. O sea, es importante cuando vamos a ver en los ejercicios, que ya después yo les voy a grabar y ahí les voy a explicar con paciencia, ver los estados, ¿no? Por ejemplo, si yo veo aquí un estado sólido, ni lo mires, porque los estados sólidos, así como los estados líquidos, no se cuentan en los equilibrios. Los únicos que vas a considerar en los equilibrios son aquellas sustancias que se encuentran en estado acuoso o en estado gaseoso. Y cuando vas a aplicar esta formulita, asegúrate que solo vas a considerar las sustancias que se encuentran en el estado gaseoso, ¿ya? Como vuelvo a repetir, mis chicos, eso tal vez ahorita los estoy mareando, dicen, ay, qué feo y no sé qué. Al momento que ustedes vayan a ver los ejercicios de este tema, van a ver que es súper sencillo. Va a ser, no, no es difícil, es solo aplicar mi fórmula. Así que por favor les pido que en cuanto ya les suba la clase ahí al canal, vayan y apliquen todas estas fórmulas, ¿ya? Tengan en un papelito, yo les recomiendo en una hoja bond a modo de estudiar, desde la primera diapositiva que hemos visto, todas las fórmulas vayan sacándolo en una hoja bond. De tal manera que al momento que van a estudiar sus ejercicios, ya tengan a la mano todas las fórmulas en una hoja y sepan cuál es la fórmula que se está utilizando. Vuelvo a repetir, es súper sencillo el tema, es solo reemplazar los valores en las ecuaciones. ¿Cómo identifico un equilibrio homogéneo o un equilibrio heterogéneo? Muy fácil. Como les dije, el estado es importante. Estado gaseoso, gaseoso, gaseoso. Un equilibrio homogéneo es porque todos los componentes se encuentran en un estado gaseoso. O sea que como aquí es gas, 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 esto es un equilibrio homogéneo. ¿Y puedo hallar el Kc? Claro que sí. El Kc es igual a la concentración del amoníaco elevado a su coeficiente sobre los reactantes, que es la concentración del nitrógeno elevado a la 1 por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde están esos valores? Te lo van a dar de dato, así que no te asustes. ¿Puedo hallar Kp, profesora? Claro que sí. Va a ser la misma forma. Mira, amoníaco, amoníaco al cuadrado, nitrógeno a la 1, nitrógeno a la 1, hidrógeno al cubo, hidrógeno al cubo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, como tú estás hallando Kc, eso es concentración. Y como tú al otro lado estás hallando Kp, esos son presiones parciales. Y voy a hallar las presiones parciales. Puedes hallar las presiones parciales, seguro te van a dar toda la información, como que también te pueden dar de frente ya todos esos valores de las presiones parciales, ¿no? Entonces, solo es reemplazar. Equilibrio heterogéneo. Equilibrio heterogéneo es cuando tú tienes una reacción en varios estados. Mira, sólido, sólido, gaseoso. ¿Y qué te dije hace un ratito sobre los estados? Te dije que si tú tenías un estado sólido, como este, ni lo veas. Ni los sólidos ni los líquidos. No participan de los equilibrios. Entonces mi Kc solo será concentración del SO2 al cuadrado, ahí está, sobre la concentración de oxígeno al cubo. Ahí está. Y si quiero Kp, profesora, lo mismo, SO2 al cuadrado, pero no te olvides que esto es presión parcial, sobre la concentración del oxígeno al cubo, y no te olvides que eso es también presión parcial. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre un homogéneo y un heterogéneo. Tenemos el principio de Le Chatelier. ¿Ok? ¿En qué consiste este principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier establece que toda reacción que se encuentra en el equilibrio, ¿cómo yo sé que una reacción está en el equilibrio? Porque el desplazamiento de las flechitas va hacia la derecha y hacia la izquierda. Esa es una reacción en equilibrio. Entonces, lo que Le Chatelier dice es que se tiene que cumplir, que trabaje esto como si fuera una balancita. Tú sabes que en una balancita, para que pueda estar equilibrada, ¿no? Las masas tienen que estar iguales. Vamos a suponer que acá yo tengo 1 kilo,
acá yo tengo 1 kilo, entonces ya sabes que esta balancita está como un columpio, con las mismas masas, sube, baja, entonces decimos que está en equilibrio. Cuando nosotros aumentamos 1 kilo más, va a haber un desbalance. Esta balanza va a ir así más o menos, se va a tender a inclinar. Porque yo voy a tener ahora 2 kilos y acá 1 kilo. ¿Sabes qué te dice Lee Chatelier? Lee Chatelier te dice, si tú estás aumentando aquí, ¿qué vas a hacer para que establezcas el equilibrio? Lo más lógico es que tú aumentes acá. ¿Cuánto vas a aumentar? Profesora, yo tengo que aumentar 1 kilo para que esto nuevamente regrese al inicio y pueda decir, otra vez mi reacción está en equilibrio. Así funciona el criterio de Lee Chatelier en todo, con respecto a la concentración, con respecto a la presión. La presencia de un catalizador no cambia el desplazamiento del equilibrio, ¿ok? Los únicos que pueden cambiar el equilibrio son concentración, presión, temperatura, y la presión está relacionada también con el volumen. Entonces, este cuadrito les va a permitir comprender hacia dónde se van a localizar, ¿no? O ir hacia qué lado de la reacción, para que ustedes digan si el equilibrio está favoreciendo a la derecha o el equilibrio está favoreciendo a la izquierda. Entonces, conclusión, miren, si ustedes aumentan la presión aquí, lo que tienen que hacer es disminuir la presión para que se equilibre. Si ustedes disminuyen la temperatura, lo que tienen que hacer es aumentar la temperatura. O sea, profesora, en otras palabras, lo opuesto. Así es, chicos. En otras palabras, lo que se hace en este principio de Lee Chatelier es lo opuesto. Y ahora vamos a ver un ejercicio para que me puedan comprender mejor. Miren aquí, con esto vamos a entender. Dice lo siguiente. Tenemos la siguiente reacción. Todos son gases, así que si todos son gases, todos participan de la reacción. Esta variación de H te dice que es negativo. Eso, profesora, me quiere decir que es una reacción endotérmica, perdón, una reacción negativa de entalpía. Eso es una reacción exotérmica. Y si es exotérmica, chicos, significa que aquí hay liberación de calor. O sea que en los productos se está liberando calor. Eso es lo que me dice una reacción exotérmica. ¿Correcto? Esto es importante. Hay calor en los productos, hay liberación. Puedo ver que en los reactantes, que es antes de la flecha, yo tengo 4 moles del HCl más 1 mol del oxígeno, 5 moles en total. Y en los productos puedo ver que tengo 2 moles de agua más 2 moles de cloro, 4 moles en total. Primer enunciado, A, dice, ¿qué pasa si nosotros, nos preguntan, mira, selecciona la acción que se debe realizar para poder aumentar el rendimiento del proceso? Para que nosotros digamos que el proceso está ocurriendo bien, ¿no? Para que aumente, lo que buscamos es que se forme más productos, ¿sí o no? Aumentar el rendimiento del proceso significa que se formen más productos. Y si nosotros queremos que se formen más productos, eso quiere decir que buscamos que el equilibrio vaya hacia los productos. Entonces vamos a ver cuál de estos A, B, C o D hace que el equilibrio vaya hacia la derecha. Eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Dice, aumentar el volumen del recipiente. Chicos, aquí se relaciona el volumen con la presión. Si ustedes tienen un sistema de este tamaño y tienen un sistema ahora de este tamaño, han aumentado el volumen, ¿no? Tengo acá un sistema pequeñito. Ahí está, acá tiene una presión 1 y acá tiene una presión 2. Esto es un volumen 1 y esto es un volumen 2. Entonces, cuando aumentas el volumen, estamos aquí, estamos aumentando, ¿qué va a pasar con la presión? La presión en 2 tiene más espacio que la presión 1. Entonces aquí la presión 1 versus la presión 2, la presión 2 aquí va a ser menor, ¿sí o no? En este sistema, como es más pequeñito, va a estar más apretado las moléculas. Pero aquí como hay más espacio, entonces la presión va a disminuir
cuando nosotros aumentamos el volumen. O sea que la presión y el volumen, chicos, siempre se analiza de manera inversa. Por lo tanto, la regla, según este cuadrito, dice, si nosotros aumentamos la presión, ¿qué va a pasar? Tenemos que ir donde hay menor número de moles. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros estamos aumentando la presión, la profesora dijo que buscamos siempre lo contrario. Claro, tenemos que hacer que disminuya la presión. Y para disminuir la presión nos vamos donde hay menos moles. Y por eso es importante ver dónde hay menos moles. ¿Dónde tenemos menos moles? Tenemos menos moles en el sentido de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Dice acá, aumentar el volumen significa aumentar la presión. Si queremos aumentar la presión, no, perdón, a ver. Aumentar el volumen del recipiente. Aumentamos el volumen del recipiente, entonces, ¿qué va a pasar con la presión? La presión prácticamente está disminuyendo. Estamos en el caso al contrario, perdón, acá. La presión está disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque nuestra nueva presión es presión 2. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La presión disminuye, ¿no? Entonces, según Le Chatelier, mi respuesta, ¿qué va a ser? Yo tengo que aumentar la presión para que se equilibre. Aumentar la presión. Y para aumentar la presión tengo que ir donde hay mayor moles. Si tú quieres disminuir la presión, tienes que ir donde hay menos moles. Entonces, donde hay mayor número de moles es aquí, así que mi equilibrio va hacia la izquierda. Eso es lo que estaría pasando en A. La letra B te dice, aumenta la temperatura. ¿Tú qué vas a hacer como principio de Le Chatelier? Profesora, tengo que buscar que disminuya la temperatura. Tengo que buscar eso para que se equilibre como respuesta. Tú sabes que si vas a la derecha, aumentas más el calor porque aquí está, mira, es la reacción exotérmica. Entonces, ¿qué haces para que tú disminuyas la temperatura? Voy donde no hay calor. Y eso significa ir al otro lado, al lado izquierdo. Entonces, la letra B también el equilibrio va hacia el lado izquierdo. Letra C, ¿qué dice? Aumenta la presión. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos aumentando la presión, ¿qué va a buscar Le Chatelier? Le Chatelier, profesora, busca disminuir la presión. Y si tú quieres disminuir la presión, ¿hacia dónde tienes que ir? Tengo que ir donde hay menor número de moles. ¿Y dónde hay menor número de moles? Aquí hacia la derecha. Ah, entonces en la C estaría favoreciendo a los productos. Letra D, ¿qué dice? Añadir un catalizador. ¿El catalizador cambia, altera el equilibrio? No, el catalizador no altera el equilibrio. Así que no pasa nada, chicos, aquí. Y finalmente, mira, en la letra E te dice, se adiciona agua. ¿Dónde está el agua? El agua, profesora, es un producto. Entonces, si se está adicionando agua, te está diciendo que se está aumentando el producto. Mi balanza se está inclinando. Ahora, aquí una cosa importante, ¿ya? En el caso de las masas de las sustancias, son las únicas donde tú no vas a decir, ah, está aumentando el agua, ¿qué hacemos? Quítale el agua. No. Nosotros no podemos retirar los componentes que están reaccionando. Podemos aumentar, disminuir la temperatura, la presión, ¿no? Aumenta la temperatura, ah, entonces tengo que disminuir. Aumenta la presión, tiene que disminuir. Aumenta el volumen, ya analizo con la presión. Pero cuando tienes con respecto a la concentración, no, tú no vas a analizar así, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, a una comida le echaste mucha sal, tú no vas a decir quítale la sal. No se puede, ya está completamente disuelto. Pero hay opción de poder alterar,
de disminuir que esté muy salado? Claro, una dilución. Auméntale agua. ¿Te das cuenta? Nosotros le aumentamos el componente que va a hacer que disminuya esa concentración, pero no decimos quítale la sal, está muy dulce, quítale el azúcar. No, ya no se puede. Lo que hacemos es aumentar otra sustancia para poder mantener ese equilibrio. Entonces aquí, cuando ustedes dicen, en el enunciado E dice, se adiciona agua, se aumenta agua, estás como indicando que se aumenta el producto. Entonces la balancita está así, reactivos, productos. Si estás aumentando la cantidad aquí de productos para que se equilibre esa balancita, ¿qué tienes que hacer? Profesora, aumento los reactantes. ¿Sí o no? Aumento los reactantes, ya será oxígeno, será HCl, no lo sé, pero aumentas los reactantes para que eso se vuelva al equilibrio. Y por lo tanto, eso significa que vas a favorecer a la formación de estos reactivos, lo cual indica que tu equilibrio va a ir hacia ese lado. Entonces yo les pregunto, ya tenemos, mira, las respuestas de cada una de las 5 situaciones, de A, B, C y D. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la que va? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de esos enunciados A, B, C, D es el que va a aumentar el rendimiento del proceso? ¿Qué clave sería? Hoy día han volado, ¿no? Yo estoy viendo que los he perdido hoy día. ¿Tan complicado les ha parecido? La respuesta era, buscábamos aquel equilibrio que iba hacia la derecha. Y eso sería la respuesta, la alternativa C. Eso, muy bien, Romina, la C. Listo, mis chicos. Entonces, esto sería con lo que corresponde a la semana 10, ¿ya? Eh, esperen su solución, por favor, para que puedan repasar y ver que efectivamente no es muy complicado. Ya, chicos, estudien, no se descuiden, practiquen. Mientras más practiquen, sobre todo los que la primera vez, como les dije, que se están preparando, tal vez les parezca muy tedioso, pero no desistan, tienen que seguir aquí escuchando porque si tú tienes bien claro tu objetivo, seguro que te vas a seguir preparando y si tú abandonas en estos momentos, como muchos ya lo han hecho, cuando tú vuelvas a prepararte, va a ser como que algo nuevo, nuevo para ti, cuando realmente no lo es. En cambio, ahorita, si de repente estás volando, te estás perdiendo, algo queda siempre en la cabecita. Entonces, en una segunda vez que ustedes vuelvan a ver, a recibir toda esa información, ya no les va a parecer tan difícil. ¿Ya? Entonces, sigan estudiando, no se desanimen, así es parte, chicos, del proceso, todos hemos aprendido desde cero, quien les habla también en un momento, muchos de los cursos no entendía nada, pero al final en el camino uno va aprendiendo y el secreto es solamente seguir ahí, ser constante y seguir estudiando mucho, ¿ya? Listo, chicos, un abrazo, cuídense mucho, estudien bastante. ¿Ya? Nos vemos, ya les voy a subir su solucionario de esta semana 10, ¿ya? Atentos porque también vamos a hacer posiblemente esta semana un repasito para su examen, que es esta semana el día domingo, ¿no? Así que espero que todos estén suscritos y puedan estar atentos a recibir la, la hora y la fecha para poder hacer ese repasito, ¿ya? Un abrazo. Ahora sí, ya nos vamos. Chao, chao.